este video vamos a ver una cuestión que también está relacionada con la fonética, porque es cómo pronuncian los brasileros algunas palabras. Acá les puse algunos ejemplos, que son, estos tres primeros, son ejemplos de palabras que contienen, que hace mucho existen en el vocabulario de los brasileros, pero que fíjense contienen las letras W, K, Y, que son las tres letras nuevas que aparecen en el alfabeto, que hasta hace 5 años no pertenecían al alfabeto, eran consideradas letras extranjeras. Acá también aparece la letra K, acá aparece la letra Y. Y después acá hay una serie de palabras compuestas que nosotros las reconocemos, que son onomatopeyas en general, que son palabras formadas por el ruido que se hace con esa actividad. Esto es del reloj, esto es el deporte, y picnic, que ya sabemos qué significan, por lo menos los que tenemos mi edad, que se usaba mucho anteriormente, pero ustedes la deben conocer. Vamos con esas tres primeras. Y este proceso, que también es fonético, se llama aportuguesamiento de las palabras. ¿Por qué? Porque los brasileños, cuando no tenían las letras estas consideradas extranjeras en su alfabeto, pero sí tenían whisky, entonces ellos hicieron una especie de proceso fonológico y transformaron esas palabras que estaban escritas con letras extranjeras y que no pertenecían al alfabeto del portugués y reemplazaron esas letras por los sonidos de las letras que sí tenían en portugués. Entonces, en Brasil, cuando ustedes vayan a un supermercado o a un restaurante, un bar, van a ver que en la carta, en el menú, que en portugués se llama cardápio, el menú que está en los restaurantes, aparece escrita como el idioma de origen, de esta manera, pero también existe, y está correcto en portugués, la palabra whisky. ¿Por qué? Esa palabra está aportuguesada, a eso se refiere aportuguesamiento de las palabras. ¿Por qué? Cuando ellos no tenían esas letras extranjeras, asimilaban esos sonidos a las letras que sí tenían en el alfabeto. O sea que es muy común verlo escrita así en portugués también, y las dos formas son correctas. Esto es del inglés, pero esto es del portugués. Y fíjense que son igual, whisky, whisky, con la U y con la Q y la E. Lo mismo pasa con rock, ¿sí? Y acá aparece otro fenómeno que es una herramienta para poder pronunciar. A los brasileños les cuesta mucho pronunciar las consonantes finales de las palabras que no sean esas consonantes usuales. ¿A qué me refiero que no son usuales? A que las consonantes que terminan las palabras usuales son la R, por ejemplo, falar, ¿sí? La M, perdón, como por ejemplo, trabajan. ¿Sí? Estas consonantes son usuales, alumnos. La S es usual que una palabra termine con S. Por ejemplo, fácil, que termine en L también es usual. Pero que termine en K, que termine en T, que termine en C, que termine en G, no es usual. A eso me refiero de terminaciones de consonantes inusuales al final de la palabra. Entonces, como a ellos les cuesta mucho el aprendizaje del inglés, justamente porque les cuesta pronunciar, ¿sí?, esas consonantes inusuales al final de las palabras, ellos tienen como un recurso para poder pronunciarlo. Y es en la pronunciación, solo en la pronunciación, le agregan una I. Ese I se llama I epentético. No hace falta que lo aprendan, ni se los voy a escribir para que no se compliquen la vida. Pero es un recurso fonético. Entonces también entra en este tema para que ustedes lo sepan. Entonces, además de portuguesar, porque no estaba la K, le agregaban una I, un sonido de I para poder pronunciarlo. Entonces, van a ver que van a encontrarlo también escrito así. Hockey, hockey.
hockey, si tiene el idioma de origen que se escribe así, van a ponerle solamente en la pronunciación la I. Pero si la portuguesaron ya se le pusieron, ya sabemos que la E final tiene sonido de I. Entonces también lo van a ver escrito así. Esta palabra está aportuguesada. Acá pasa lo mismo, tenemos la letra Y, que era una letra extranjera considerada hasta hace poco tiempo. Entonces también, ¿cuál es el sonido de este? Siempre es un sonido de I. Entonces, vamos a... Acá me confundí. Entonces, ¿cómo es la palabra portuguesada? Y acá además tiene la T final, por lo tanto, tiene ese recurso de la I epentética para poder pronunciarlo, pero cuando lo aportuguesaron ya le pusieron la E. Entonces, yogurchi, yogurchi, la T con la I suena chi, ¿sí? Que lo aprendimos hace un poquito. ¿Qué pasa con esto? Lo mismo, ¿sí? Lo aportuguesaron a ese sonido y como termina en una consonante inusual, le ponen la I para pronunciar. ¿Y cómo se pronuncia? Chiquitaki. Aportuguesado, también lo van a encontrar así. Chiquitaki. ¿Sí? ¿Cómo será esta palabra? Le ponemos la I epentética para pronunciarlo si respetamos la grafía original y si no, lo aportuguesamos y es pingui pongi. Es gracioso, ¿no? Y por último, también, si respetamos eso, le ponemos la I epentética, que yo no se lo pongo, pero es lo mismo, el mismo proceso para poder pronunciar aquellas palabras que terminan en una consonante inusual. Y aportuguesada sería piqui, miki. Esas formas de pronunciación también forman parte de la fonética, o sea que vayan practicando. Hay otro aspecto más que ahora se los voy a decir, que son las siglas. Bien, esos nombres internacionales de empresas o de alguna palabra que tiene que ver con tecnologías, ¿sí? También, ¿sí?, sufren el proceso fonético de la pronunciación. Y fíjense que terminan en una consonante no usual, T, D, T. Estas son siglas, ¿sí?, que significa Universidad de São Paulo, y esta es la Universidad Católica, que es la Pontificia Universidade Católica. Son siglas. Es como la Universidad de Córdoba, ¿sí?, que lo voy a poner acá porque corresponde. Entonces, Universidad Nacional de Córdoba. Estas son siglas, esos son nombres de entidades o vocabulario tecnológico. Pero como terminan también con consonantes inusuales, se asume que son palabras y tienen también el mismo proceso que vimos anteriormente, con palabras aportuguesadas. Entonces, ¿cómo se pronuncia eso? Fiachi. La T con la I va a tener el sonido chi. Fiachi. Acá no está aportuguesada. ¿Por qué no podemos aportuguesarlo? Porque estos son nombres propios que tenemos que respetarlos, no son nombres comunes. Entonces, esto no lo puede modificar, ¿sí?, el brasilero. Tiene que escribirlo como es de origen, pero para pronunciarlo le agregan la I epentética, que no está escrita. Está solamente representada con el sonido de la I cuando se pronuncia. 4G, 4G. Acá la D con la I tiene un sonido vibrante. G, 4G. Internet, internet. En portugués es incorrecto decir internet, decir Fiat, decir Ford. Esto tiene que ver con la fonética y tienen que aprenderlo, ¿sí? Es mucha observación, mucha práctica de lectura en voz alta. ¿Y qué pasa con las siglas? Lo mismo. Los brasileños usan muchísimas siglas. Y ustedes no van a entender si no entienden este proceso fonológico, ¿sí? ¿Qué es lo que están diciendo? Porque los brasileños no dicen, como nosotros, Universidad Nacional de Córdoba, porque no podemos pronunciar esta sigla. Pero ellos sí la pronuncian porque las
consideran como si fuera una palabra. Entonces le agregan la I epentética también, ¿sí? Y la pronuncian como si fuera una palabra. Nunca van a escuchar a un brasilero decir, eu estudo na Universidade de São Paulo. Ellos dicen, eu estudo na USP, eu estudo na PUC, que es a Pontificia Universidad Católica. ¿Sí? Entonces, cuidado con esos procesos que también pertenecen a la fonética. ¿Por qué? Porque cuando ustedes lo escuchan y no lo ven escrito, no lo van a entender si no conocen este proceso de la I epentética o del aportuguesamiento de las palabras. Con esto terminaríamos esta sección de fonética. Van a tener que volver una y otra vez y hacer mucha práctica de lectura para asimilar todos estos conceptos fonéticos. Pero es importantísimo porque pertenece al programa y es necesario para poder justamente comunicarse en portugués, tanto para ustedes hablar y que les entiendan, como para que entiendan lo que un hablante de portugués está hablando.